Nos encontramos en la Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo, lugar en el que vamos a continuar con lo que hablamos en nuestro anterior vídeo, analizar los procesos inquisitoriales que se llevaron a cabo en Toledo entre los siglos XVI y XVII. Vamos allá. Salve Regina, natel misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes. Según las fuentes, el primer auto de fe celebrado en Toledo tiene fecha el domingo 12 de febrero de 1486. El documento nos habla de un número total de 750 judioconversos reconciliados, antiguos judíos que abrazaban la fe católica. Un auto de fe, como bien sabemos, era un acto público organizado por la Inquisición en el que los condenados por el tribunal abjuraban de sus pecados y mostraban su arrepentimiento, lo que hacía posible su reconciliación con la Iglesia Católica. Para que sirviera de lección sobre todo para todos los fieles que se habían congregado en la plaza pública o en la iglesia donde se celebraba. De estos primeros autos en Toledo podemos sacar la ruta que seguían, desde el convento dominico de San Pedro Mártir hasta la iglesia mayor o catedral en la que nos encontramos, donde finalmente se les imponía la penitencia, que podía ser abjuración, misas, a veces penas pecuniarias, para que de esta manera asimilar como uno de los nuestros a los que hasta ese momento eran sospechosos. Así, la sociedad respiraba con calma el saber que todos rezaban a un mismo Dios y compartían una misma moral. Desde el punto de vista público, famosos y recordados son algunos de los autos de fe que se celebraron en la plaza de Zocodover. De uno de ellos, de hecho, se conserva un cuadro expuesto en el Museo del Greco, fechado de 1656. Vamos a verlo. Podemos observar cómo se lleva a cabo un auto de fe en la plaza. En Zocodover se realizaron los más grandiosos autos de fe de Castilla. Podemos incluso destacar uno que se realizó el 5 de marzo de 1600, con asistencia de los reyes y del inquisidor general. Eia ergo advocata nostra, y los tuos Otra de las escenas a las que de vez en cuando nos acostumbra la Inquisición son las conocidas como reconciliaciones, que podemos definir como paseillos o procesiones con los reos acusados por las calles de Toledo, que seguían la ruta antes mencionada y en la que nos encontramos ahora mismo. Algunos iban montados del revés en burros, con argollas en el cuello para no desviar la mirada y ser objeto de insultos y burlas. Otros con sanbenitos, con cadenas que arrastraban sus pies o sujetaban sus muñecas. ¿Os podéis imaginar esta escena paseando hoy por las calles de esta ciudad? Afortunadamente las cosas han cambiado mucho y estos no son más que ecos del pasado que hay que recuperar, eso sí, para aprender de ello. La Inquisición toledana, al igual que en todo el territorio español, irá extendiendo el número de cargos por los que una persona podía ser juzgada, convirtiéndose en una institución donde se filtrarán todo tipo de conductas consideradas moralmente inadecuadas y por lo tanto un catalizador social de autocontrol que siempre está observando y dispuesto a actuar. Nos encontramos en la Posada de la Hermandad, considerada por muchos como uno de los primeros cuerpos policiales de Europa, de donde tuvo sede la casa, cuartel y cárcel de la Santa Hermandad. Los sótanos de Toledo no solo servían a los alquimistas, magos y nigromantes que ejercían allí sus artes ocultas en el pasado, también servían para castigarles cuando la Inquisición les descubría. Uno de los cuentos más famosos de Edgar Allan Poe se sitúa precisamente en esos sótanos que tiene la Inquisición de Toledo. Allí se narran los terribles y refinados tormentos a que eran sometidos los reos bajo las lúgubres bóvedas antes de ser conducidos a la plaza de Zocodover, para allí ser quemados públicamente en algún auto de fe o bien en el conocido como Brasero de la Vega, donde se incineraba a los condenados. El relato espeluznante se titula El pozo y el péndulo. El prisionero en aquellos oscuros sótanos tropieza y cae en tierra por casualidad, descubriendo así por accidente el suplicio que los inquisidores le habían deparado. Novis post hoc exilium ostende, o clemens. Tenía el mentón apoyado en el piso del calabozo, pero mis labios y la parte superior de mi cara
que aparentemente debían encontrarse a un nivel inferior al de la mandíbula, no se apoyaba en nada. Al mismo tiempo, me pareció que bañaba mi frente un vapor viscoso y el olor característico de los hongos podridos penetró en mis fosas nasales. Tendí un brazo y estremecí al descubrir que me había desplomado exactamente al borde de un pozo circular cuya profundidad me era imposible descubrir por el momento. Tanteando en la mampostería que bordeaba el pozo, logré desprender un menudo fragmento y lo tiré al abismo. Durante largos segundos escuché cómo repercutía al golpear con su descenso las paredes del pozo. Hubo, por fin, un chapoteo en el agua, al cual sucedieron sonoros ecos. Oh, pia, oh, dulcis. Estos sótanos tuvieron varias ubicaciones a lo largo del tiempo. La primera de ellas en 1488, la casa de Pedro López de Ayala. A principios del siglo XVI, el monasterio de San Juan de la Penitencia y finalmente en la calle Cardenal Lorenzana, en el lugar que actualmente ocupa el centro universitario. Misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. Es curioso que dado el mal estado en el que se encontraban estas celdas, en ocasiones de mucho trabajo, algunos presos debían ser colocados en las casas de los familiares de la Inquisición, otros en la cárcel real y en muchas otras ocasiones eran enviados a Cuenca para ser juzgados. Los condenados debían buscar su subsistencia por sí mismos, bien ejerciendo la mendicidad o ejerciendo sus propios oficios o incluso viviendo con su familia. Era normal que la Inquisición, pasado un tiempo, dejara en libertad al condenado a cárcel perpetua e irremisible, con lo cual se ahorraba gastos y problemas. En Toledo además nos encontramos con un museo como menos extraño donde podemos encontrar toda clase de instrumentos de tortura que se utilizaron durante la Inquisición, y es que se cree que con el fin de obtener confesiones, la Inquisición ideó los más refinados métodos de tortura. Te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes efflentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos. El tormento se utilizó en escasas ocasiones y menos que en los tribunales civiles, además de que se reservó casi exclusivamente para los judaizantes, moriscos y luteranos. Cada tribunal tenía un sistema especial de tormento. En el caso de Toledo, para realizar este tormento, se sentaba a los reos en un asiento estrecho y fijo a la pared, se les ataba el pecho contra esta con una cuerda de cáñamo y se les ligaba los pies bajo el asiento y se les ataban los brazos a la vez que se les afianzaba el cuerpo con distintas ligaduras. Con esto se les daba vueltas y si aún así no habían conseguido la confesión, se continuaba con el potro. El potro consistía en colocarles la cabeza boca abajo y en atarles los brazos, los muslos y los pies. Así se les daban garrotes que fueran necesarios en el muslo y en las espinillas. Este sistema se utilizó hasta 1648, aunque sí que es cierto que antes de su desaparición se cambió por otras variantes menos crueles y dolorosas. En Toledo, la cámara de tormento se situaba por debajo de la sala de estudio del dormitorio del inquisidor más antiguo, el cual llegó a quejarse de que le molestaban los gritos. Ad nos converte, et Iesum benedictum. El vistazo a los autos de fe y la Inquisición en Toledo revela la brutalidad de la uniformidad religiosa impuesta en esa época. Desde las procesiones públicas hasta los sótanos de tormentos, la Inquisición dejó huellas profundas en la ciudad. En el próximo video exploraremos las cacerías de brujas, conectando supersticiones, miedo y su impacto humano a través de los procesos inquisitoriales más importantes. Suscríbete para más exploraciones históricas. Oh, dulcis Virgo Maria.